Buenas noches, ¿cómo están? Esta mañana en la cena del Señor se tocó una de las historias más bellas, de las que más me apasionan en la Biblia, y es el momento en que el Señor pasa por el lado de Leví. Mateo 9 leímos esta mañana. Mateo 9, el versículo dice que el Señor pasó por el lado de Leví, estaba sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y dice que Leví se levantó y le siguió. Pero a mí me gusta más como lo cuenta Lucas. Lucas le agrega algo más a esa historia. Lucas capítulo 5, del 27 al 32, dice igual, pero dice que el Señor le dijo, sígueme. Pero dice, y él, dejándolo todo, le siguió. Qué diferencia, ¿cierto? Aunque se levantó y le siguió, sería lo mismo, pero Lucas le pone el énfasis a algo que tiene que hacer el ser humano y es levantarse, dejarlo todo y seguir a Cristo. Esa es la enseñanza. Si uno mira ahí mismo en el mismo Lucas capítulo 5 versículo 11, el apóstol, el Señor Pedro y Juan y Santiago, creo, están pescando. No han cogido nada en toda la noche. El Señor Jesucristo les dice, boga mar adentro. Ellos dicen, no, toda la noche hemos estado pescando y no hemos cogido nada. Sin embargo, Pedro dice, en tu nombre echaré las redes. Y luego no cabían los peces en las dos barcas. Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador, ¿cierto? Antes no le creyó, ahora estaba atónito pensando en el Señor, pero luego, al final de todo, Pedro y Juan y Santiago dice la Biblia que dejándolo todo, le siguieron. Y lo que más me impresiona de ese pasaje, de ese versículo, es que dejaron hasta la pesca. Dejaron hasta la pesca. Y la gran enseñanza es que el hombre necesita urgentemente a Jesús y para ir urgentemente a Jesús tiene que dejarlo todo. Tiene que dejar nada lo puede atar a algo que no sea Jesús. Y pensando en eso, en estos encuentros del Señor Jesucristo, porque los cuatro evangelios nos narran la vida del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que son tan importantes para nosotros los evangelios. Pero una de las cosas que nos narran también los evangelios son los encuentros del Señor Jesucristo con personas como usted o como yo, personas normalitas, con trabajos normales, con cosas normales, para llegar a una misma conclusión. Todos necesitamos del Señor Jesucristo. Todos necesitamos al Señor Jesucristo. En esta noche, pensando en esa, hace unos días había compartido esta charla en otro lado. Pensé que hoy era un buen día para compartirla acá en Tuluá, acá en nuestra iglesia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 3 y vamos a encontrar a dos personajes muy importantes en el Evangelio según San Juan, poniendo aparte, lógicamente, al Señor Jesucristo, el más importante. Primero vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial, Señor, que nos das y que podemos abrir las Escrituras y compartir el mensaje de salvación. Padre, reconocemos nosotros en esta noche que no hay mensaje más urgente, más importante que el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay un mensaje que la humanidad necesite más que el Evangelio del Señor Jesucristo.
No hay un mensaje que la gente necesite conocer y recibir que el Evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, oh Dios, si hay una persona, dos o tres en esta noche que no conocen a Cristo, que hoy esta palabra llegue a sus corazones y puedan tomar la decisión más importante, dejarlo todo y seguir a Cristo. En tus manos nos encomendamos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. En Juan capítulo 3 está la historia del Señor Jesucristo en un poderoso encuentro con Nicodemo, donde dice unas verdades que han trascendido la historia, unas verdades grandísimas que hemos utilizado muchas veces. Dice, vamos a leer del 1 al 6, más o menos, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, este primer pasaje nos narra el encuentro entre el Señor Jesucristo y Nicodemo, y lo podríamos decir de otra manera, entre Nicodemo y el Señor Jesucristo. Ahora pasemos al capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 4. Vamos a leer 20 versículos seguiditos, dice el versículo 4, y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Si ustedes quieren saber, este es uno de los versículos que más me anima, más me gusta, me llena, solo estas letricas tan pequeñitas, este versículo, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Por el fin que tiene este versículo, tiene un poderoso fin. Dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Le era necesario pasar por Samaria? Tenía un encuentro,
tenía el Señor Jesucristo programado un encuentro con una mujer. Y es impresionante porque todo se da. Los discípulos van a comprar comida y lo dejan solo, no, ni se puede entender eso. Pero él le era necesario pasar por Samaria porque tenía que encontrarse con esta mujer. Y lo más bello es cuando ella le dice, estamos esperando al Cristo. Bueno, yo soy el que habla contigo. Eso es un encuentro entre el Señor Jesucristo y una mujer como cualquiera persona. Entonces, como lo decía, podemos ver dos momentos muy importantes en la vida del Señor Jesucristo, encontrándose con estas dos personas. Y vemos en estas personas algunas diferencias que es a donde le quiero apuntar. Algunas diferencias, casi que podríamos decir que ellos dos no se parecen en nada. ¿Ustedes creen que sí? Nicodemo y la mujer samaritana no se parecen en nada. Y comparando los dos personajes, los dos momentos, los dos encuentros, vamos a encontrar muchas diferencias. Yo voy a hablar de algunas. La primera, la más lógica, la más sencilla. Nicodemo es hombre y la samaritana es mujer. Una diferencia sencilla. Nicodemo es judío. La mujer samaritana es de Samaria. Y como la Biblia nos aclara, no se podían ni ver. No tenían relación. No tenían acuerdo entre sí. En la Biblia encontramos el nombre de este hombre que se llama Nicodemo. En el caso de la mujer no tiene nombre, aparece sin nombre. Nicodemo pertenece a la secta de los fariseos, una secta importante en los tiempos del Señor Jesucristo. Le hicieron mucha oposición al Señor Jesucristo. Quisieron tentar al Señor Jesucristo, pero Nicodemo pertenece a esta secta. La mujer, no encontramos si pertenecía a algún grupo importante, pero de pronto por sus problemas quizás lo que podríamos pensar es que era una mujer rechazada. ¿Por qué pensamos en eso? Por la hora en que estaba sacando agua. Estaba sacando agua en pleno mediodía. La hora sexta son las 12 del día. Y a esa hora el sol está en su furor. Entonces no es normal que alguien vaya al pozo a sacar agua a esa hora. ¿Por qué saldría a esa hora? Porque quizás no quería encontrarse con nadie. Quizás era señalada por lo que ya sabemos. Quizás era rechazada por su pecado. Entonces encontramos a una mujer problemada. Sin embargo, encontramos a Nicodemo que tiene un grupo muy importante. Otra diferencia es que Nicodemo es un principal, que eso es lo que la Biblia nos dice. En otras palabras, es un hombre de élite. Es un hombre, podríamos decir, de los ricos o de los religiosos ricos de Judea o del pueblo judío. Entonces, era un hombre reconocido, bastante reconocido. La mujer samaritana, por el contrario, es pobre. Tiene que ir a sacar agua del pozo público. Los ricos religiosos no tenían que ir a sacar agua del pozo. Nicodemo es un religioso que forma parte del Sanedrín. Entonces, el Sanedrín es algo bien importante dentro del pueblo judío. Eran los que mandaban, a pesar de que ellos estaban bajo el Imperio Romano, bajo la autoridad del Imperio Romano. Ellos tenían libertad como religiosos para gobernar, por lo menos cumplir con lo que había sido enseñado, con su cultura y
y con todo lo que pertenecía a la ley, ellos tenían libertad para eso, entonces podemos pensar que el Nicodemo era un hombre muy importante. La mujer samaritana, por el contrario, era una mujer adúltera, quizás fornicaria. El Señor Jesucristo le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Entonces estamos hablando de 6. Quizás por esa razón era señalada, quizás por esa razón salía a sacar agua al mediodía. Otra diferencia bien importante es que Nicodemo fue a Jesús, motivado por las señales que el Señor Jesucristo hacía. Pero en el caso de la mujer samaritana fue el Señor Jesucristo quien llegó hasta ella. Me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario tener un encuentro con una mujer. Y pensando en esto, es posible que hoy, si estás aquí, el Señor vino a encontrarse contigo. Vino a tener un encuentro contigo. Porque como en el caso que mirábamos, el Señor pasó por el banco de los tributos y le dijo a Leví, sígueme. ¿Y cuántas veces el Señor ha ido a tu encuentro y te ha dicho, sígueme, pero no le has seguido? Hoy es el día de aceptar ese llamado que hace el Señor Jesucristo. Sígueme. Lógicamente, los hombres no están dispuestos a seguir a Jesús por no dejar lo que tienen o por no dejar lo que quieren. Pensando en todo esto ahora, pensemos en qué tenían en común Nicodemo y la mujer samaritana. Primero vimos las diferencias, ahora miremos qué tienen en común. La primero que tienen en común es que los dos, el rico y la adúltera, tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. Tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. La otra cosa que tienen en común es que los dos, y me gusta pensar en esto, los dos vieron al Señor Jesucristo en vivo y en directo. Pudieron hablar con Él. Nicodemo de noche por miedo a que lo vieran, pero en el caso de la mujer samaritana, el Señor Jesucristo fue a encontrarse con ella. Los dos conversaron con el Señor Jesucristo. Al estar cara a cara, pudieron hablar con Él. Y hoy nosotros no estamos exentos de poder hablar con el Señor Jesucristo. Cualquier persona, en cualquier lugar donde se encuentre, puede invocar el nombre del Señor Jesucristo y puede hablar con Él, poniendo su fe en Él, la persona que sea. Una de las cosas más importantes que los dos tuvieron en común es que los dos fueron escuchados o fueron oídos por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo escuchó atentamente a Nicodemo, porque Nicodemo llegó exaltando al Señor Jesucristo y la respuesta del Señor Jesucristo fue, uy, usted es el hombre que yo necesito, hombres que me exalten. No, lo llevó a donde tenía que ser, al consejo, un nuevo nacimiento. La mujer samaritana tuvo una charla bien larga con el Señor Jesucristo y hablaron de varios puntos en el camino, hasta el punto que esta mujer sale corriendo a buscar al resto de los del pueblo. Ya ahí se le quitó la pena que tenía, la pena de que la vieran, porque se había encontrado con el Señor Jesucristo y fue a comentarle a los del pueblo lo que había pasado, con qué persona había conversado. Posiblemente este es el Cristo. Los dos, y este punto es muy importante, los dos fueron confrontados con la verdad. Y este es un punto muy importante para cualquier persona.
Lo más duro para un ser humano es que lo confronten con la verdad. Pero si alguien quiere tener un encuentro con el Señor Jesucristo, de seguro va a ser confrontado con la verdad. A, a Nicodemo hay una partecita donde le dice, usted siendo maestro y no sabe estas cosas, pero la confrontación de Nicodemo con la verdad es necesario nacer de nuevo. Todo lo que usted me dice queda en nada si usted no ha nacido de nuevo. Y a la mujer le dice que ella debe calmar su sed. O sea, son confrontados con la verdad. Y otra de las cosas que lo puse como un punto en común, y es que estas dos historias han traído grandes enseñanzas, las grandes enseñanzas dadas a los dos por el Señor Jesucristo han servido por muchos años a través de la historia para que muchas personas conozcan el plan de salvación de Dios para los hombres. O sea, las dos enseñanzas tienen en común, o los dos encuentros tienen en común momentos importantes para que la humanidad conozca el plan de salvación. Un séptimo punto, y yo lo considero el más importante. ¿Qué tenían en común? Que los dos necesitaban urgentemente al Señor Jesucristo. Los dos necesitaban urgentemente al Señor Jesucristo en sus vidas. Los dos necesitaban urgentemente darle entrada al Señor en sus corazones. Los dos necesitaban perdón de sus pecados. Los dos necesitaban una vida nueva. Los dos necesitaban un cambio de vida. Los dos estaban urgidos, como está la humanidad afuera. Aunque la humanidad no se dé cuenta que necesitan a Jesús, nosotros sabemos que necesitan a Jesús. A veces me autocritico yo mismo pensando en eso. Si sabemos que este es un mensaje urgente, ¿por qué no tenemos la urgencia de comunicarlo? La urgencia de llevarlo a las personas. Otro punto en común es que, aunque se parece al séptimo punto, que es el más importante, pero le quise poner algunas cosas adicionales. Los dos necesitaban urgentemente tener una relación con Dios. Para Nicodemo le parecía que tenía una relación con Dios, pero no tenía nada. La mujer samaritana le parecía que tenía una relación con Dios, pero no tenía nada. Los dos necesitaban urgentemente ser salvos. Necesitaban la vida eterna. Los dos necesitaban la salvación que Dios da. Y un último punto, los dos necesitaban urgentemente conocer la verdad y dejar de lado sus ideas, sus pensamientos, las cosas que los atan, porque ese es el problema de nosotros los seres humanos. Hay un montón de cosas que nos atan, que nos impiden ir a Jesús o rechazar a Jesús. Nuestros pensamientos se vuelven más importantes. Aún los seres humanos con sus ideas y pensamientos y filosofías parecen que saben más que Dios. Parece que saben más que Dios que los creó. La gente, si usted es un hermano que habla a las personas de Cristo, se va a encontrar con un montón de rechazos, como si la gente supiera más que Dios. Se ponen por encima de Dios. Alguna vez nosotros estuvimos ahí, ¿cierto? Entonces, la gran conclusión es que los dos necesitaban al Señor Jesucristo urgentemente. La gran conclusión de estas dos historias, o que nos lleva a pensar, es que los dos necesitaban al Señor Jesucristo urgentemente. Y hay una última diferencia que quiero que contemplemos. Hablamos de diferencias, 7 diferencias, 10 cosas en común, pero hay una última diferencia que la dejé para último que quiero que contemplemos. Y esta diferencia en realidad no es una gran diferencia,
porque llevan al mismo punto o a la misma conclusión. El Señor Jesucristo le presenta a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo. Es decir, un nuevo nacimiento y no un nacimiento carnal, ¿cierto? Como Nicodemo pensó en un principio, sino un nuevo nacimiento espiritual. Entonces, lo que estamos viendo en este encuentro es un planteamiento que hace el Señor Jesucristo de la necesidad de un hombre como Nicodemo. O sea, presenta el plan de salvación de una manera. ¿Cuál? La necesidad de ser salvo, la necesidad de nacer de nuevo. La necesidad de nacer de nuevo. Y a mucha gente le hemos compartido por medio de esta historia que le es necesario nacer de nuevo. En el caso de la mujer samaritana, el Señor Jesucristo le muestra a esta mujer la necesidad de calmar su sed. Mire, el Señor Jesucristo está en este pozo, cansado del camino, sentado ahí, esperando a que alguien le dé agua. Y él utiliza este momento para decirle a la mujer, yo le puedo calmar su sed, pero no es la sed común que pide el cuerpo humano, es la sed espiritual. El problema que encontramos es que el mundo tiene sed, pero no se da cuenta. Esta es otra forma en que el Señor Jesucristo presenta su deseo de que una persona sea salva. Las personas tienen hambre y sed, pero buscan calmar su hambre y su sed donde no es. Si el hombre no calma su sed, su hambre en el Señor Jesucristo, está equivocado totalmente. Por eso vemos lo que pasa en la actualidad. La gente está buscando donde no es, en muchas cosas. No era una sed física, sino una sed espiritual de la que el Señor les hablaba. Entonces, lo que vemos es el mismo punto, el mismo objetivo y la gran conclusión, nacer de nuevo solo se puede en Jesús. La gran conclusión, calmar la sed espiritual solo se puede en Jesús. Solo en Jesús. Nacer de nuevo solo en el Señor Jesucristo. Finalmente, la última conclusión o la gran conclusión es que los dos necesitaban al Señor Jesucristo urgentemente como lo necesita todo el mundo. Y en esto no importa ni raza, ni educación, ni pasado, ni ninguna cosa, ni yo soy de aquí, ni yo soy de allá. No. La persona que sea, y en esto digo algo adicional, hermano, no nos paremos a pensar que a esa persona no le debo hablar porque es que esa persona me cae mal o porque esa persona es así o porque esa persona es asá. Yo he pasado por eso, pensando que hay personas que no porque me caigan mal, sino porque los conozco y sé lo que piensan. Pero de alguna forma tengo que compartirles el Evangelio. Tengo que llegar a ellos, a hablarles de Cristo. Entonces, no importa la persona que sea, una de las cosas que me gusta en Hechos capítulo 11, ¿sí? Hechos capítulo 11, creo que es como 11:34, por ahí así. El apóstol Pedro dice, ahora entiendo que Dios ¿no hace qué? Acepción de personas. Eso significa blancos, negros, pobres, ricos, educados, ignorantes, campesinos de ciudad, todo lo que queramos pensar, toda persona que veamos necesita urgentemente a Jesús. Pero en esta noche, pensemos en usted. Pensemos en usted. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya esa sed fue calmada por el Señor Jesucristo? ¿No tienes sed espiritual en este momento? ¿Ya eres un hombre nuevo, una mujer nueva? Esperemos a que sí. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por este privilegio de nuevo, Señor, mirando estas dos historias y mirando, Señor,
como en todo tiempo vemos al Señor Jesucristo en los evangelios teniendo muchos encuentros con muchas personas. Y viene a mi mente, Padre, el leproso, luego los 10 leprosos, los apóstoles, eh, la viuda de Naín y tantos encuentros, tantas personas que fueron a él. Y Padre, eh, el Señor Jesucristo les mostraba la necesidad de tener la salvación que era por medio de él. Padre, permite que en esta noche hayan personas que si no han nacido de nuevo vayan a Jesús, que si tienen esa sed vayan a Jesús. Y Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.